Muchas bendiciones en esta preciosa y hermosa mañana. Quisiera hoy hacer una pequeña aportación para mis estudiantes y mis seguidores. Es una cápsula educativa que lleva por título La importancia de estudiar los textos bíblicos dentro de su contexto. Yo he tomado unos 6 principios, los cuales usted debe de poner mucha atención cuando usted se enfrenta a estudiar un pasaje bíblico. Vamos primeramente a mencionar los principios y luego entraremos a estudiar un pasaje bíblico. Primer principio de todos son importantes, pero para mí, primer principio es de suma importancia. Quien está hablando o para quién son las palabras. Es el primer principio. ¿Quién está hablando y para quién él está hablando? O sea, ¿quién es el transmisor y quiénes son sus interlocutores? Eso es importante. Cuando usted sabe quién está hablando y sabe quiénes son quienes van a escuchar, entonces a usted le va a ir mucho más fácil estudiar qué va a decir o lo que dijo. El segundo principio es qué circunstancias en el contexto pueden afectar su significado. O sea, qué circunstancia dentro del contexto puede afectar la circunstancia. Le voy a poner un ejemplo. Libro de Lucas, capítulo 16, verso 16. Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Ahora, si la ley y los profetas eran hasta Juan, a partir de Juan en adelante no debe de existir ni la ley ni los profetas. Cuando usted no toma en cuenta el contexto ni la circunstancia en que se dijo o que se pronunció esa declaración. ¿Por qué? Porque la ley es eterna y los profetas continuaron. ¿Qué trató de decir el escritor? Que la ley y los profetas que profetizaron y que hablaban de la venida del Mesías era hasta Juan. ¿Por qué? Porque Juan presentó al Mesías, punto. O sea, no está diciendo que la ley caducó, que se terminó, cuando Juan aparece en el escenario. Ni que los profetas terminaron cuando Juan aparece, porque después aparecieron un sinnúmero de profetas. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hay muchísimos profetas. Así que es importante que usted estudie la circunstancia en el contexto. O sea, la circunstancia en el contexto puede afectar su significado. Como en este caso. En realidad la ley sigue y los profetas también. Tercer principio. ¿Contiene el texto lenguaje literal o lenguaje figurado? Por ejemplo, la Biblia está, el Nuevo Testamento, lleno de metáforas, de símiles. Le voy a poner un ejemplo. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 3, dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No había fuego. No había fuego. El escritor Lucas, que está recibiendo la información del apóstol Pedro, tal cual el apóstol Pedro se la manifiesta, él entonces dice, se le aparecieron lenguas repartidas como. La palabra como es un símil. La Biblia está cargada de lenguaje que literal y de lenguaje figurado. Símil, una comparación entre otras cosas. Así que es muy importante cuando usted esté leyendo saber si hay lenguaje literal o lenguaje figurado para usted poder llegar a una buena comprensión o a una buena exégesis del texto. El cuarto principio es un mejor entendimiento bíblico ocurre cuando se consideran todos los versículos en un tema dentro del contexto correspondiente. Por ejemplo, yo he estado estudiando esta última semana el tema de los gigantes de Génesis 6. Pues para yo poder estudiar el tema de los gigantes de Génesis 6, tuve que ir a Génesis capítulo 3,
verso 15, para estudiar lo que era la guerra de la simiente, tuve que ir a Génesis capítulo 4, verso 26, para tener una comprensión de lo que sucede cuando Seth tiene su primer hijo, que se llama Enos, con ese. Después tuve que ir a Génesis capítulo 6, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5, para entender quién eran los hijos de Dios. De Génesis 6, capítulo 2, tuve que dar una vuelta por el libro de Job, capítulo 1, verso 6, capítulo 2, verso 1, capítulo 38, verso 7, regresar a Deuteronomio, capítulo 2, verso 11, Deuteronomio, capítulo 3, verso 11, libro de Números, capítulo 13, verso 32 y 33. Todos estos textos están dentro de un contexto que está relacionado con lo que es la palabra hijo de Dios, los Benet Elohim, y la palabra gigante que aparece en el libro de Génesis capítulo 6, verso 4, número 13, verso 32 y 33, Deuteronomio 11, 2, 11, Deuteronomio 3, 11. Entonces, para yo poder entender el contexto de un texto, tuve que estudiar todos los textos que sirven como contexto y apoyo para yo poder llegar a una conclusión. Es importante siempre tomar en cuenta esta consideración. El quinto principio, y no menos importante, quinto principio dice: los pasajes más difíciles deben armonizar con los pasajes más simples. ¿Ok? El pasaje más difícil siempre debe de armonizar con un pasaje más simple. Y no voy a dar explicación de este, porque va a ser la explicación que voy a dar con el texto simple para estudiar, explicar el texto difícil que he tomado hoy. Pero antes de dar esta explicación, quiero dar el sexto y último principio. Este para mí es lo que se llama la corona de los principios del contexto. El estudio de la Biblia se debe hacer con una mente abierta. Ponga atención, el estudio de la Biblia se debe hacer con una mente abierta, sin opiniones ni ideas preconcebidas. O sea, cuando usted llega y se enfrenta al texto bíblico, usted debe de llegar limpio. Porque si usted llega con lo que dijo el hermano Polanco, con lo que dijo el hermano fulano, ya usted tiene una idea y es muy posible que usted no ponga atención. Oiga bien, como ya usted llega cargado de ideas, usted no ponga atención a lo que en realidad el texto, a pequeñas partículas que están en el texto que lo pueden ayudar a usted en su comprensión. Por eso es importante que usted llegue siempre al texto con una mente abierta, limpia. Que usted diga: yo quiero aprender de este texto. No de lo que dijo fulano, no lo que escribió fulano, sino yo quiero ver qué el texto me dice a mí. Entonces es importante que usted llegue al texto con una mente que limpia. Vamos al texto que yo he tomado para esta enseñanza de hoy. Vamos al texto. El texto está en el libro de Primera Carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6. Este es el texto esta es la parte difícil, y yo voy a explicar con un texto fácil. O sea, el texto que voy a estudiar, Primera Carta a Timoteo 1, 6, y luego voy a buscar el contexto y lo voy a tomar desde un pasaje simple, sencillo. Dice Primera Carta a Timoteo, escribe el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. ¿Recuerda el primer principio? Primer principio, ¿quién escribió y para quién escribió? Primer principio, ¿quién escribió y para quién escribió? Aquí, Primera Carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6, escribe el apóstol Pablo a su joven hijo espiritual Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí está el texto. El apóstol Pablo, el coloso Pablo, como le llaman algunos, le escribe a su hijo espiritual, que se encuentran en dos lugares diferentes. Le manda una carta y le dice: por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Ahora, ¿qué es avivar el fuego? Bueno, cuando usted tiene un fuego, usted, para que ese fuego se mantenga encendido, usted pone que nueva leña, nuevo carbón, lo que sea,
el material que usted esté usando, para que ese fuego se mantenga y no disminuya, ¿ok? Así que él le manda a decir, aviva el fuego. O sea, préndelo, manténlo prendido. Ahora, ¿de qué fuego está hablando el apóstol Pablo? ¿Estaba Pablo hablando de un fuego literal? ¿Estaba hablando Pablo de este fuego que muchos han interpretado y que yo siento un fuego que me está quemando y fuego, y ministerios que están solamente formados bajo la palabra fuego, 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 fuego? Pero cuando usted se acerca a los lugares no hay humo y el fuego produce humo. Así que si no hay humo, entonces están hablando de un fuego que espiritual. Ahora, cuando usted encuentra muchas de estas personas que manifiestan este tipo de fuego, usted no puede ni hablar con ellos porque fácilmente te mandan para el infierno en segundo. O sea que hay un problema aquí de interpretación. Ahora, la pregunta es, siendo el apóstol Pablo el transmisor y su hijo amado Timoteo el receptor, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Mire lo que dice el contexto. Mire lo que dice el contexto. Y le voy a hacer una pequeña corrección al primer texto que leí, porque es segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 6. O sea, segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 6. Sé que al principio dije primera carta a Timoteo capítulo 1 verso 6. Y aquí está la corrección. Segunda carta de Timoteo capítulo 1 verso 6. Por lo cual te aconsejo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Ahora, en la primera carta del apóstol Pablo a su hijo Timoteo, él le escribe esto. Capítulo 4, verso 13 de la primera carta. Le dice, entre tanto que voy. O sea, Pablo está en un lugar, Timoteo está en otro. Y Pablo ahora le escribe, mientras yo voy, entre tanto que yo voy, espérame haciendo qué. O sea, espérame haciendo qué. Mientras tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y yo te pregunto, ¿a qué fuego se refería el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 6? Mire dónde está el contexto. Mire dónde está el contexto. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura 1, en la exhortación 2 y la enseñanza 3. Ese es el contexto. ¿Cuál es el fuego? Ese es el fuego. ¿Qué es lo que produce el fuego en el creyente? La lectura de la Biblia, la exhortación y la enseñanza. Ese es el verdadero fuego. Ese es el verdadero fuego cuando los ríos de agua viva corren dentro de ti, cuando tú estás frente a una lectura, cuando tú estás comprendiendo una lectura, cuando el Espíritu Santo te está dando la iluminación de esa lectura, cuando tú estás recibiendo esa revelación de esa lectura, entonces tú sientes internamente al Espíritu Santo corriendo dentro de ti, y a ese fuego es que se refiere el apóstol Pablo, alabado sea el nombre de Jesús. No se está refiriendo aquí a un fuego literal, a un fuego que quema, a un fuego que consume. No, Señor. Se está refiriendo exclusivamente, específicamente, a una práctica que debe de hacer todo el creyente. La lectura de la Biblia, estudiarla dentro de su contexto inmediato, de su contexto extendido, estudiar los textos que están a su alrededor, estudiar un texto difícil con uno más sencillo, hacer una exploración en otras palabras que aparezcan en otro lugar, estudiar siempre la palabra dentro de su significado, estudiar quién fue que dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo, desde dónde se lo dijo y cuál era la razón por la cual se lo dijo. Estas son las bases de hacer una buena exégesis bíblica. Estudiar el contexto. Estudiar siempre el contexto. Y finalizo con esto. En el libro de Juan, capítulo 5, verso 39, Jesús concluye una interesante conversación. En el capítulo 5, Jesús hace un milagro a un hombre que estaba enfermo, el cual
en nuestra amada y sacra Biblia Reina Valera, cuando le pusieron los títulos, pusieron que era un paralítico, no tiene nada que ver, era un hombre enfermo, nada que ver con paralítico, aunque el título diga paralítico, usted tiene que estudiar siempre lo que dice el texto. En el verso 7 y el verso 8 dice, mientras que yo voy, otro llega primero que yo, así que el hombre tenía locomoción, se podía mover. Así que Jesús tiene un gran problema porque él hizo este milagro en un sábado, día de reposo. Así que cuando en el verso 16, el mismo hombre que él sanó, lo chivateó, lo descubrió con los saduceos y los fariseos y todo lo feo. Y vinieron todos estos líderes religiosos contra Jesús porque Jesús hizo un milagro el sábado. Jesús comienza una conversación con ellos. Y esta conversación se extiende desde el verso 16 hasta el verso 38. Y en el verso 39 Jesús sella diciéndole a ellos, estoy sorprendido con ustedes, porque ustedes escudriñan las escrituras. Ponga atención como lo estoy parafraseando. Estoy sorprendido con ustedes, porque ustedes escudriñan las escrituras, porque ustedes creen que en las escrituras está la vida eterna. Me sorprende que siendo ustedes quienes estudian las escrituras, buscando la vida eterna, y la vida eterna está frente a ustedes, yo Jesús, a mí ustedes no me quieren aceptar. O sea, lo que quiero explicarte con esto, que si tú no lees el contexto del capítulo 5 completo, oye bien, si tú no lees el capítulo 5 completo, si tú no te enfrentas a la puerta de las ovejas, si no te enfrentas al estanque, si no te enfrentas con el enfermo, si no te enfrentas con el día sábado, los 2000 pasos que tú podías caminar, si no llega a la fiesta de los tabernáculos y le entiendes, entonces tú no vas a entender el contexto. Cuando Jesús le dice, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús en ningún momento, y no es malo, que quede claro, yo soy el primero que le escudriño. Jesús en ningún momento está enviando ni diciendo a nadie que escudriñe las escrituras dentro de ese contexto. Lo que le está diciendo a ellos, lo está reprimiendo, le está llamando la atención porque dice, ustedes escudriñan las escrituras porque ustedes creen que en ella se encuentra la vida eterna. O sea, eso es lo que ustedes hacen. Escudriñar las escrituras, buscando en ella la vida eterna. Ahora la vida eterna está frente a ustedes y ustedes me quieren matar. Dice la Biblia, el verso 16 del mismo capítulo 5 de Juan, que después que el enfermo lo denunció con los fariseos trataban de matar a Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, si tú no entiendes todo el contexto, tú vas a llegar a creer que Jesús en ese momento de Juan 5:39, está pidiéndole a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores que escudriñen las escrituras. Ojo con esto, es su deber escudriñarla. Pero dentro de ese contexto, Jesús no está diciéndole a nadie que escudriñe las escrituras. Le está llamando la atención a los que la escudriñaban y no la entendían. A los que la escudriñaban buscando algo y ese algo estaba frente a ellos y ellos no lo entendían. Así que espero que entienda y comprenda que para tú poder llegar a una buena conclusión, a una buena exégesis bíblica de un texto, de un pasaje, debe de manejar estos 6 principios siempre. El primer principio, ¿quién está hablando y a quién está dirigida la palabra? Segundo principio, ¿qué circunstancias en el contexto pueden afectar su significado? Tercer principio, ¿contiene el texto lenguaje literal o figurado? Cuarto principio, un mejor entendimiento bíblico ocurre cuando se consideran todos los versículos de un tema dentro del contexto correspondiente. Quinto principio, los pasajes más difíciles siempre deben de armonizar con los pasajes más simples de entender. Y sexto y último principio, el estudiante de la Biblia debe de acercarse a la Biblia sin idea preconcebida, debe de acercarse a la Biblia con una mente abierta para aprender, no cargado de lo que alguien dijo, de lo que alguien enseñó, sino vacíate primero, llega a reformar tu CPU
¿Por qué? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6, habla de un fuego. La gente ha confundido ese fuego, pero cuando llegamos al contexto del mismo texto, que se encuentra en primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 13, entre tanto que yo voy, ocúpate de la lectura, alabado sea el nombre de Jesús, la exhortación y la enseñanza. Ese es el contexto y a ese fuego es que se refiere el coloso Pablo. Bendiciones, chalón, chalón. Espero que entienda la importancia de estudiar los textos bíblicos dentro de su contexto. Te habló tu hermano, el profesor Rafael Polanco. Chalón, chalón.